Muy buenas tardes, señores. Buenas Wow, tardes, querida. buenas tardes, corriendo, corriendo, por aquí estamos, mi gente bella, Dios les bendiga. Amén, Feliz igual. tarde de sábado para todos, un abrazo inmenso. Nos sentimos contentos de tenerles por aquí en nuestra plataforma, amigos de Betania por siempre. Aquí estamos, señores, con un deseo inmenso de aprender y de conocer un poquito más de todas las cosas que hay por ahí, de las que ya han existido también, que también aprendemos. Así es que muy bienvenidos a todos los que nos ven por aquí, los que también nos ven por nuestra plataforma de Facebook. También un saludo inmenso y un abrazo inmenso. Bueno, mi gente, estamos avanzando en este libro y me van a permitir primero que tenga una oración y ya luego pues le comentaré más cositas interesantes. Oremos. Padre de amor, gracias te damos. Gracias, Señor, porque usted nos ha dado una mañana de sábado bendecida. Hemos compartido su palabra en este día. Gracias. Gracias, Señor, porque nos ha dejado su palabra y los libros inspirados del Espíritu de Profecía, que también, Señor, nos ayudan a seguir creciendo, aprendiendo y nos van guiando en este caminar. Señor, les rogamos que el Espíritu Santo venga en esta tarde y nos enseñe, nos ilumine, nos acompañe, para que también sigamos aprendiendo. Gracias, Padre, gracias por su bella presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amigos. Quiero decirles que este libro que estamos leyendo, en este libro de Un viaje a lo sobrenatural, escrito por Roger Morneu, sí, así que se llama, creo. Señores, perdonen mi pronunciación, un poco complicada, pero este señor fue un hombre de Dios, que vivió una experiencia, digamos, escalofriante. Tuvo que pasar, ¿verdad?, por allí, por una experiencia un poco fuerte, pero gracias a Dios pasaron cosas hermosísimas en su vida que nosotros vamos también a conocer aquí en la lectura de este libro. Ya vamos a entrar al capítulo 5 de este libro, Un viaje a lo sobrenatural. Quiero decirles que no es un libro ocultista, no es un libro que trata de magia negra, ni muchísimo menos, que quede claro esas cosas porque no nos confundamos para nada en absoluto. Es una biografía donde él cuenta de la experiencia que vivió antes de conocer a Cristo y lo profundo que bajó, lo profundo que él descendió allá, lo más profundo en su experiencia, en su vida, conociendo ese mundo, esa parte oscura de lo que es lo sobrenatural y todo aquello. Pero que a su vez él extrae toda esa experiencia, todo lo que él aprendió, porque él aprendió cosas que luego le sirvieron a él para aclarar ideas, dudas que él tenía, porque se crió en un hogar cristiano, en un hogar católico cristiano, y él, había cosas que estaban en su mente que le confundían mucho y luego poco a poco fueron aclarándose y todo eso a medida que él aprendió, conoció a Jesús y empezó a estudiar la palabra de Dios. Pero todavía no hemos llegado al punto donde ya él empieza ese caminar, sino estamos en el capítulo 5, donde él nos cuenta, nos sigue narrando la experiencia que él vivió esa noche allí en la sala de adoración a los dioses. Pero antes quisiera compartir con ustedes un pequeño párrafo de lo que leímos la semana pasada, porque eh, es muy importante este párrafito y quiero destacarlo. Y también quiero, le traje un pequeño párrafito del libro Conflicto de los Siglos, referente a Daniel 12:4, lo que dice la sierva del Señor allí, porque el enemigo se interesó por este capítulo a estudiarlo.
sobre todo por ese versículo, y por eso fue que, como contamos la semana pasada, él hizo ese concilio con todos sus generales de alto rango que tienen ellos, y se reunió en el 1700 por ahí, y él pudo trazar planes para hacerle frente a ese cambio que iba a venir en el mundo. Todavía en esa época de 1700, al principio todavía, estábamos viviendo esa etapa de los 1260 años de persecución papal, y el mundo estaba sumido en pura oscuridad, en todo el sentido de la palabra, espiritual, en lo religioso, bueno, en todo, en todos los aspectos, digamos así. Entonces, al estudiar ese capítulo de Daniel 12, sobre todo el versículo 4, él se da cuenta de que algo va a cambiar y algo que va a traer ya definitivamente el tiempo del fin, el inicio del tiempo del fin, ya la culminación de la historia de este mundo. Y él hace todos los preparativos, Satanás, estoy hablando de Satanás, todos los preparativos con sus generales para hacerle frente a todo esto. Y hablamos de Charles Darwin, cómo él utiliza a este señor desde que era niño y lo prepara, lo capacita, digamos así, para que introduzca luego en el mundo unas teorías que han impactado, porque la idea era destruir la Biblia sin hacerla desaparecer. Y también utilizó a otros personajes que comentamos. Introdujo el hipnotismo, el mesmerismo y todo aquello. Entonces, es verdad, realmente en el 1798 vimos y sabemos todo que ahí ya recibe el papado esa herida mortal cuando el general Berthier de Napoleón entra a Roma y lo apresa, se lo lleva a Francia, ¿verdad? Y allí muere el papa. Entonces, dice la sierva del Señor pero desde el 1798, el libro de Daniel ha sido abierto y quitado su sello. ¿Por qué? Porque Satanás se olía o suponía que algo grande iba a acontecer, que algo grande iba a pasar, que iba a cambiar el mundo, que el mundo iba a entrar en una etapa de cambios en todo el sentido de la palabra. La revolución industrial y todo aquello, ya empezaron a salir todos los inventos y todo aquello que cambió realmente el mundo. Él se estaba preparando para eso. Pero como él sabía que la ciencia iba a aumentar, usted y yo lo sabemos, que él no le tiene miedo a que la ciencia aumente, a que llegara la electricidad, a que llegara los vehículos, los aviones, a que llegaran todos esos cambios, el internet. No le tiene miedo a eso, a que la ciencia aumente, él no le tiene miedo a eso. Él sí le tiene miedo a esto. Dice que el sello del libro de Daniel ha sido quitado, la ciencia de las profecías ha aumentado y muchos han proclamado el solemne mensaje del juicio cercano. A eso es que él le tenía miedo, a que la ciencia de la profecía sí ha aumentado. Eso está en el conflicto de los siglos. Ahora no tengo, donde dice un gran despertar religioso. Ahí ustedes lo pueden encontrar. Entonces, a esa ciencia sí que él le tiene miedo y le ha tenido miedo siempre. Y él se estaba preparando para hacerle frente a eso. Y como ustedes pueden ver, que desde el 1800 en adelante empezaron todas las grandes teorías científicas. Ahí tenemos la teoría de la evolución y tenemos muchísimas teorías que fueron luego llegando que contradicen la palabra de Dios, que todavía hoy afectan y siguen afectando a la palabra de Dios, porque llegaron muchas más cosas
para contradecirlas. Y yo tengo aquí este parrafito que dice, Roger, narrando, dice, después de haber aceptado a Jesús como mi Salvador, comencé a estudiar la Biblia para ver cómo la creencia en la teoría de la evolución puede descalificar a una persona para el reino de Dios, porque esa es la idea. La idea es esa. No solamente contradecir por contradecir. No, no, no. Es que la gente quede descalificada para entrar al reino de los cielos. Dice que empecé a entender cómo era posible, al tener en cuenta las palabras de Jesús con respecto a la blasfemia contra el Espíritu Santo, que se encuentra en el libro de Mateo 12, 31 y 32. Veamos bien. Cuando alguien dice que ya no puede creer en la creación de Dios, que ya no puede tomar en serio el concepto de la caída de la humanidad y que los seres humanos son animales altamente evolucionados, eso es lo que se enseña. Evolucionados, este individuo está de una forma muy real acusando al Espíritu Santo de ser un espíritu mentiroso, considerando que la Biblia fue escrita bajo la inspiración directa del Espíritu Santo. Entonces esta persona está diciendo que el Espíritu Santo no es digno de confianza. Y es lo que, como leímos la semana pasada, cómo ellos se gozan, esos espíritus malignos, cómo se gozaba ese sacerdote, ¿se acuerdan? El sumo sacerdote que le estaba dando el paseo por aquella casa, cómo él se reía y se gozaba, porque conseguía que las personas blasfemaran el nombre de Dios de una manera cruel, fría, hiriente. Entonces, cuando el ser humano hace todas esas cosas, que niega la existencia de Dios, y empiezan a decir y a enseñar, porque eso se enseña en las escuelas, en las universidades. Yo sé que muchos de nosotros nos ha tocado enfrentar esa teoría de la evolución, ese origen de las especies en las universidades, hacerle frente a todo aquello. Y que los profesores, según ellos, los espíritus malignos, aquellos que enseñan esa teoría, les halagan, les ayudan, les bendicen, digamos así, le prosperan a esos profesores que enseñan. Eso nosotros también lo leímos. Entonces, de esa manera, descalificar la palabra de Dios y hacer que la gente niegue a Dios y se aleje de Dios. ¿Y cuántos creyentes que tú y yo hemos conocido posiblemente? Ustedes han conocido, porque yo también he conocido personas que fueron creyentes una vez, se metieron a la universidad y de repente ya no eran muchachos de la iglesia. Dejaron de creer en Dios por esta teoría. Y eso a Satanás le agrada. Es lo que él quiere. Ese es su propósito, ese es su objetivo. Y eso fue una manera de cómo destruir la Biblia sin hacerla desaparecer. Así es que dejando ya ese pequeñito repaso, así que de lo que dimos la semana pasada, vamos ya a entrar de lleno a lo que es el estudio de hoy, que es el capítulo 5. Recuerden que ustedes pueden abrir sus micrófonos, pueden comentar y levantar la mano y participar, porque así todos aprendemos y oye, se hace más dinámico el conversatorio. No es yo hablando aquí, yo leo y paro, y ustedes haré paraditas, haré preguntas y ustedes pueden responder. Ok. Dice hoy el título Espíritus en acción. Agárrese de la silla porque a mí me da un poquito de miedo, pero vamos para allá, vamos para allá. Vamos para allá, en el nombre del Señor, vamos para allá. Dice que alrededor de 2 o 3 semanas después de la visita a la sala de adoración, tuve una vez más la oportunidad de discutir acerca de Satanás y sus ángeles con el sumo sacerdote, cuando le mencioné que yo pensaba encontrar gente de aspecto rudo, y él se puso a reír. Él dio una carcajada, porque él pensaba, cuando él fuera a ese lugar donde él lo llevaron a visitar, ¿se acuerdan? A esa casa especial de adoración a Satanás. Él pensó que iba a encontrar gente común, digamos así, trabajadores, gente de la calle, gente común y corriente, pero no. Recuerden que allí había gente
de alto standing, gente de la élite, como se suele decir, personas preparadas, profesionales, gente sumamente educada. Él se quedó sorprendido al ver tanta educación, tanto nivel, como decimos nosotros, allí en esas reuniones, abogados, doctores, profesores y todo aquello, y él se sorprendió. Y el sacerdote se ríe. Y miren lo que el sacerdote le dice. Miren qué interesante. Dice, los adoradores de los espíritus, así como los miembros de cualquier sociedad, varían ampliamente. A menudo reflejan la cultura local. Al viajar, puedes notar que donde hay una mayor tasa de analfabetismo, la superstición prevalece. Estos individuos utilizan las formas más degradantes de la adoración. Oye, ojo, ellos utilizan la forma más degradante de la adoración. Recuerden ustedes cómo era esa casa de adoración. Recuerden cómo era la sala, que había todo lleno de oro. Recuerden los cuadros que describimos. ¿Recuerdan el nivel que había allí? Pero donde hay una tasa mayor de analfabetismo, pues también varía, de acuerdo a la cultura, varía la adoración a los espíritus. Entonces, dice él que en tales casos los espíritus se deleitan en inducir a las personas a actuar de esta manera porque saben que entristece a su rival, Cristo. Mientras más degradante, mientras la gente más baja, eso para ellos es un gozo, porque entristece a Cristo, le dice el sacerdote a Roger. Ustedes pueden ver nosotros que vivimos aquí en nuestro país, un país que en cierta forma se considera cristiano, pero tiene sus creencias en el ocultismo, la brujería. Y hemos conocido, quizás no hemos visto con nuestros propios ojos, pero sí nos han contado, cómo esa gente hace ritos y se ponen de una forma que hasta se tiran por el suelo a patalear y a un montón de cosas. A lo mejor se hacen cosas más fuertes de ahí, que lo que hacen es que le degradan, lo degradan por completo. Wow, tremendo. Y dice aquí que, mira lo que dice él, como esto disgustaría a Cristo, quien dijo que a todos atraería hacia sí mismo, más incontables veces a través de los siglos. Los espíritus han demostrado que él estaba equivocado. Millones y millones de personas ya han bajado a la tumba sin haber oído jamás hablar de su nombre, menos aún creyendo en él. Yo quiero oírle a ustedes. Yo quiero que ustedes abran sus micrófonos, por favor, y den su opinión referente a este punto de vista de este sumo sacerdote. ¿Está equivocado o ha dicho la verdad? Es cierto que millones y millones han bajado a la tumba sin saber de Jesús. Yo quiero que abran sus micrófonos y ustedes puedan comentar. Porque cuando nosotros miramos hacia la historia, nos vamos al Génesis y vemos la historia de Noé y el diluvio y la construcción del arca, Dios le dio un periodo de tiempo a los antidiluvianos, ¿verdad? Y le dijo, y habló con Noé 120 años, ¿verdad? Son los que se establecen para que esta gente se entregue a mí, me conozcan, lo digo con mis palabras, me conozcan y que vendrá una destrucción, se arrepientan y me acepten y crean en mí. Y si no hay un espacio de tiempo, no es verdad que Jehová iba a destruir el mundo
sin que esa gente no supiera de él. Eso es mentira. Nadie puede bajar a la tumba sin conocer al Señor, o oír por lo menos hablar de él. Ahora, una cosa es que el que no quiera creer en él lo rechaza y eso es otra cosa. Pero oportunidad se han tenido. Oportunidad se ha habido, señores. Porque entonces sería injusto, ¿no les parece? Ay, a ver si alguien me comenta, por favor. Están muy calladitos. Feliz sábado para todos. Hola, Virmenia. Hola, mi corazón. Yo estoy muy de acuerdo en lo que tú dices, porque si nos vamos tan atrás como fue la cuna de la civilización o Adán y Eva, todos venimos escuchando de Dios. Y es como tú dices, si alguien quiere creer, ya eso es opcional, pero es que el mundo se hizo bajo la palabra de Dios y todo el mundo que vivió en ese tiempo supo de la palabra de Dios y lo fue transmitiendo de generación en generación. Que la minoría no lo haya escuchado y eso como quiere estar a tela de juicio, porque es que la creación y los tiempos subsiguientes todo el mundo escuchó de Dios. Exactamente. O sea que si hay, alguien más quiere hacer un comentario, ¿alguien más? Ok. Señores, claro que sí, porque entonces a la hora de llegar, dejando a los antediluvianos a un ladito, a la hora de llegar el juicio, ese juicio que va a haber, esa última etapa del juicio de Dios, ya cuando todo termine, cuando todo concluya, entonces esa gente tiene razón en poder entrar al cielo. Si han muerto sin conocer a Dios, si han muerto sin saber nada de Dios, entonces pueden ser salvos, porque entonces, entonces Dios es un Dios injusto, lo va a aniquilar, van a morir sin conocerle a Él, sin saber nada de Él. Fíjate tú qué ideas tan terribles tienen esta gente de Dios. Eli, oye, Sí, el sábado pasado, el fin de semana pasado, yo estaba de campamento con los veteranos y hay un señor que andaba con nosotros que él es de la Romana. Yo quiero contactarlo para que él hable de los temas que tú estás hablando, porque él es una persona que realmente estuvo hablando de lo que era el plan de salvación, pero se enfocó más en lo que era el santuario. Y él decía, señores, hubieron personas que adoraban, pon tú un morro, por decir algo. Y ese morro que ellos estaban adorando, para ellos ese era su Dios, porque ese era su conocimiento que ellos tenían. Que había sido como si fuera el tiempo de ahora, que conocemos a Dios como el Dios verdadero. Y Dios, decía él, el sábado, eso fue el sábado en la tarde, cuando íbamos ya cerrando el sábado para terminar el día santo. Y él decía, esa gente, Dios tiene que realmente tomarlo en cuenta, porque realmente ellos adoraban lo que ellos tenían en ese momento, en ese preciso momento, porque no eran como nosotros ahora. Y fue un tema tan interesante, porque está hablando era del santuario. De hecho, él hizo un santuario tan grande, tan poderoso, que los llevaba hasta en un camión. Y la iglesia nunca lo aceptó. Y él hizo la historia. Gastó más de 7,000 pesos haciendo ese santuario. Lo que te quiero decir con esto es que realmente Dios no vas a juzgar a cada uno de acuerdo al momento y en el tiempo donde ellos vivieron. Bueno, la conversación se dio tan fuerte porque descubrimos que en el grupo de nosotros había, yo decía, o decíamos algunos, galateo, porque esa mujer le buscaba la quinta pata al gato cada vez que él tocaba un punto que ella no estaba claro. El fin y al cabo es que el joven que predicó hoy, por cierto, era el que estaba dando la escuela sabática. Yo tuve el tema el sábado al mediodía, o sea, el culto divino, y el Señor a la puesta del sol
fue lo que él tuvo, fue el santuario, que fue lo que se trató. Pero fue una actividad muy linda, muy preciosa, juntamente con lo que es la naturaleza, donde allí no estaba, bueno, tenías tiempo que yo no tenía un sábado tan maravilloso como el sábado pasado. Entonces yo estoy tratando de contactarlo a él para que él realmente esté un día con nosotros y participe con nosotros. Yo he entendido. Muy bien, gracias, Miguel. Sí, la verdad. Buenas tardes, buenas tardes. Hola, Rodolfo, adelante. ¿Quién me habló? ¿Rodolfo? Rodolfo, sí, Rodolfo. Rodi, adelante. Sí, lo que hemos leído, el espíritu de profecía, específicamente el libro El conflicto de los siglos, hemos entendido que siempre ha habido un remanente adoradores del Dios verdadero. A través de la historia, a través de los años, desde la fundación del mundo hasta en este día, el día de hoy, siempre ha habido adoradores de Dios, del Dios verdadero, que han tenido la misión, la responsabilidad en sus hombros de presentar a los demás al Dios verdadero y de invitar a los demás que adoren a Dios. Como dijo Birmenia antes, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, nos dice Juan 3:16, lo que significa que todos tenemos la oportunidad de escuchar de Dios y nosotros decidimos si le servimos, le adoramos o nos dedicamos a él. O sea, siempre a través de la historia ha habido adoradores del Dios verdadero. Diferentes tiempos, diferentes culturas, pero siempre ha habido adoradores del Dios verdadero, desde Adán hasta hoy. Así es, amén, es cierto. Y esos que son remanentes, pues siguen proclamando el mensaje. Pero el mensaje, señores, porque la idea es sacerdote, este mensaje ha sido esparcido y ha llegado a cientos y miles, y no es verdad que una persona se va a morir sin conocer el mensaje o por lo menos oír hablar de Dios verdadero. Es que no, el Señor, yo sé que Dios en su amor y misericordia, Él no va a permitir que eso ocurra. O sea, que lo que este Señor, esa teoría que Él está planteando a Roger aquí, es falsa, es mentira. Sí. Completamente mentira. ¿Sí? ¿Alguien más? Buenas tardes. Hola, Ramón, buenas tardes. Sí, estaba escuchando los comentarios y todo eso. En realidad, señores, la Biblia es clara. Nadie va a ser juzgado sin tener oportunidad. Cada uno va a ser juzgado conforme a la luz que tuvo. Eso sí tenemos que estar claros. Exactamente. Cada uno que tuvo un pequeño rayo de luz, aunque sea un Dios te ama, como tú dijiste ahora, la Biblia dice que la naturaleza nos habla de Dios. El segundo texto del libro es la naturaleza. Entonces, solamente con la naturaleza podemos ver el amor de Dios, y aún la naturaleza nos habla, no en el sentido como lo quieren poner algunas personas, que tú tienes que adorar a la naturaleza porque ella es un Dios, no en ese sentido, sino lo que la naturaleza revela: el sol, la luna, las estrellas, el agua, el mar, todas esas cosas. Aún los ateos, que se llaman ateos, ellos dicen que algo grande mueve las cosas. Entonces, cada uno va a tener oportunidad de una u otra manera, de acuerdo a la luz que ha tenido. Cada uno va a tener, aunque sea un rayito de luz. Y de acuerdo a ese rayito de luz que cada ser humano ha tenido, Dios va a juzgar y a tomar en cuenta todas las cosas. Es cierto. Y precisamente hace días estuve leyendo en Conflicto de los Siglos que esas personas, todo el mundo, los que han rechazado a Jesús y que no van a poder entrar al reino de los cielos, ya el último día, ya cuando ya todo esté listo ya para finiquitarse, ser destruida la tierra junto con los impíos, Satanás y sus ángeles, se le va a recordar a esas personas el momento y las oportunidades que tuvieron y que fueron rechazadas. Todo eso se le va a recordar para que vean realmente que Dios es un Dios justo. Y ellos van a decir: justo eres tú, Señor. Claro que sí, lo van a reconocer. O sea que gracias por ese comentario.
tan interesante que han tenido. Bien, vamos a proseguir, vamos a proseguir. Hay una Y- Milagros Novas ahí, felicidad. Que está... Milagros, adelante, no las veía bien, adelante, Sí, mija. muchas gracias. Buenas tardes, feliz sábado, hermanos. Feliz sábado, mi vida. Ese punto me recuerda el caso de los indígenas y otras tribus que han vivido o vivieron en zonas muy remotas. Y uno se pregunta, ¿qué pasará con esa gente? Sí, Porque, ¿verdad? Lo de Cristóbal Colón, por ejemplo, eso fue en 1400, 1500, pero que realmente eso fue ahorita. Sin embargo, toda esa población que vivió en las montañas, en la selva, ¿qué sucederá con ellos? ujú, Y sinceramente estoy de acuerdo con esa postura de que Dios va a juzgar a cada quien conforme a la luz que ha recibido, porque aún esas personas que al parecer no tuvieron quizás un sistema de educación como lo tenemos hoy, pero sí, la naturaleza fue para ellos un libro de texto, como bien decía el hermano Ramón. Y así, ellos conectaron con la naturaleza mucho más de lo que nosotros lo hacemos hoy con todo y la ciencia que tenemos, así es. ya que tomaron, tomaron lecciones de ella y reconocieron que realmente había un ser superior en en las obras que ellos hicieron, especialmente lo relacionado a la parte religiosa, que eso siempre estuvo. Ustedes se fijan en los grabados, en todo lo que dejaron en los árboles, o sea, en los troncos de los árboles, en las cavernas, dejaron sus huellas, sus pictografías, o sea, sus artes, lo que revelaba que ellos creían en seres más allá. Y no debemos olvidar que Satanás también hizo lo suyo con estas personas, porque se nota en todos los hallazgos, se nota como esa parte ritual, espiritual. Todavía nos Ujú, quedan esas, pero no, todavía nos quedan, por ejemplo, esas pirámides de Centroamérica y de México, además de las egipcias. Eso demuestra una ingeniería y un conocimiento que va más allá de lo que académicamente ellos podían tener. Y la de Machu Picchu, eso es tremendo, por lo cual ellos nunca estuvieron solos, ya sea Dios de alguna manera, ya sea el mismo enemigo que también los abordó, porque se nota cómo, manifestó. sí, se nota cómo la tecnología que se utilizó en muchos aspectos contrastaba incluso con la vida cotidiana que ellos llevaban. Y todavía esa interrogante está, ¿cómo lo hicieron? Pero sí, ahí esa lucha entre el bien y el mal, eso se ha visto desde el inicio. Y la intervención tanto de Dios como la de Satanás se ha dejado ver y ha dejado huellas en todos los periodos de la historia. Ahora, lo que pasa es que ahora tenemos, tenemos mucha modernidad y hay mucha tecnología, entonces ahora él se viste de otra manera, pero sí, él siempre está atento es lo mismo al final, pero utilizando diferentes maneras. Sí, sí, felicidad también brevemente, escúchame que te interrumpa brevemente ahí. También es bueno señalar que esas civilizaciones tuvieron sus leyes también. Sí, Es sí, sí. decir, que aunque no sean una ley, vamos a suponer como los 10 mandamientos, pero ellos tenían, esas tribus tenían leyes. Por ejemplo, ellos sabían que no podían hacer nada indebido, Exacto. vivir con una inda sin pedirle a los padres y esas cosas. Esa gente tenían todas las cosas bien marcadas.
Algunos lo mataban porque hacían cosas indebidas también entre ellos, entre las tribus. Es decir, que ellos tuvieron todas sus leyes, porque aún los gobiernos civiles, sin haber leído la Biblia, tienen leyes y Exacto. saben que necesitan vivir de acuerdo a esas leyes que tenían esas civilizaciones. Entonces, esta generación es la generación de todas las generaciones que han habido en la tierra. Esta es la generación más privilegiada, pero también la generación más contaminada y y es la generación que tiene más luz que las demás generaciones, porque tenemos la historia del pasado, tenemos la historia del futuro y tenemos la historia del presente. Es decir, que esta generación Dios le va a pedir más cuenta que cualquier otra generación por ahí. Esta generación va a tener, Dios le va a pedir más cuentas que todas las demás. Tremendo, Buenas ¿eh? tardes. Nos ha Buenas tardes. tocado, ¿sí? Buenas tardes. Mi nombre es Olga Riva, de aquí de República Dominicana. Añadiendo a lo que ustedes decían de los indios y los mayas, tenían una leyenda que se llama Popol Vuh, que es donde ellos relatan cómo se origina el mundo. Y en ese Popol Vuh se relata la historia de un diluvio, donde Dios crea un hombre de barro, el cual tuvo que ser destruido porque no se adaptó como a las leyes que se habían instituido, y que el hombre fue destruido después que creó otro hombre, el hombre de maíz, pero es que se relata un diluvio. Y también en Hammurabi, el código Hammurabi, que habla acerca de un diluvio, o sea, que estamos viendo que la humanidad no está a oscuras acerca de lo que es Dios y la manifestación de Dios, o sea, que Dios en cada tiempo ha tenido una manifestación especial de su poder. Y con respecto a que si se salvan o no, yo nada más voy a Primera de Corintios, que dice que cuando los judíos que no tienen ley por naturaleza, los gentiles que no tienen ley, si por naturaleza hacen las cosas de la ley sin saberlo, estos son ley para sí mismos. Entonces ahí sabemos cómo Dios va a obrar para salvar a cada persona. Gracias. Ay, No, muy lindo. y también felicidad. Este Muchas tema gracias. está candente y es muy importante. Eh, esa, y donde aparentemente existen las civilizaciones, miren lo que hace Dios. Dios es tan misericordioso, señores, que hasta si tiene que enviar un ángel para poder mandarle luz a esas personas, Dios lo hace. No sé si ustedes supieron la historia del hombre que estaban esperando en una parte por ahí del África, el hombre blanco con el libro negro, que ellos no sabían nada ni de ley ni nada de esas cosas. Y había uno que tuvo una revelación que le dijo, hay un hombre que va a venir a esta civilización, un hombre blanco con un libro negro. Y esa civilización esperó, murió este, murió el otro. Y cuando llegó el hombre blanco con el libro negro, fue un americano que llegó a evangelizar a, a ese lugar donde no había ley, no había nada. Y ellos pudieron aprender de la ley de Dios y pudieron aprender del sábado y todas esas cosas, porque Dios de una u otra manera siempre va a hablar. Dios no va a dejar a nadie ni a ciega ni a oscuro. Amén, así es. Interesantísimos comentarios. Pero vamos a seguir porque hay más cosas para comentar, señores. Vamos a seguir, vamos a seguir. Miren lo que dice aquí, que mientras hablaba, el sacerdote satanista se levantó de su silla y comenzó a caminar por la habitación, con las manos detrás de él, cruzados, miraba al suelo y de vez en cuando me miraba a mí, dice Roger. En cuanto a nosotros, aquí en Montreal, somos, por así decirlo, los más brillantes en este aspecto. La naturaleza nos ha dotado de facultades mentales muy superiores a la mayoría de los que viven en esta zona. Es por eso que el maestro, recuerden que hacía que le llamaban al enemigo, se ha hasta desviado de su rutina para mostrarnos la realidad de las cosas en el mundo de los espíritus. Y tiene un trabajo especial para cada uno de nosotros. Y deja de mirarme como si no creyese lo que te estoy diciendo, porque Roger lo miraba de una manera especial al sacerdote mientras hablaba. O sea que esa gente de esa zona en Montreal eran considerados de muy alto privilegio para Satanás. Y Satanás le concedía muchos favores. Dice aquí, sin duda, mi cara debe haber mostrado mi sorpresa por lo que él me había dicho hasta allí.
Por favor, perdónenme si le he ofendido de alguna manera, dije yo. Creo que lo que me dijo, creo en lo que me dijo, pero todavía tengo mucho que aprender acerca de la voluntad del maestro. Todo lo que fui testigo aquí en su casa de culto es muy nuevo para mí y muy diferente de lo que yo había creído. No quise tratarlo mal, crea, respondió él, porque su gente es sumamente educada, ¿eh? Vuelvo a repetir. Y usted no me ofendió, dice el sacerdote. Es que a veces hago las cosas probablemente de una forma muy seria, mas yo no me jactaba cuando hablé de nuestra gente aquí en Montreal. Fue el maestro que me explicó todo aquello personalmente. En este punto, volteó su silla, se sentó, encendió un cigarro y empezó a fumar. Y luego continuó diciendo el sacerdote satánico lo siguiente. En cuanto a usted, mi amigo y su amigo Rolando, me fue mostrado hace un año que yo los encontraría en nuestra casa de culto, pero se me había olvidado. Como ya les conté, yo estaba en un hotel en Chicago cuando un consejero jefe vino a mí, me dio información acerca de usted y me dijo que llamara con urgencia para la persona con la que había dejado a cargo durante mi ausencia. Él estaba a punto de arruinar todo el trabajo que los espíritus habían hecho para que ustedes se pongan en contacto con nosotros. Y yo realmente, cuando yo leo esta partecita aquí, espero que se haya entendido lo que he dicho. El consejero jefe es uno de los espíritus satánicos de la hueste de Satanás, que son que tienen más rango. Y ellos le llaman así. Me pone la piel de gallina porque digo, wow, todo aquel o aquellos que no estén bajo el abrigo del Altísimo, bajo el amparo del Altísimo, todos aquellos que no estén bajo ese manto de Cristo, mi hermano, mi hermana, el que guía esas vidas, aquellos que rechazan, aquellos que no quieren, aquellos que dicen, será algún día lo haré, algún día tomaré la decisión. Toda la gente, es lo que ustedes me dirán si estoy equivocada, se están guiados por Satanás. Porque que si no lo guía el Señor, ¿quién tiene que guiarlo a Satanás? Porque estos muchachos que se acuerdan que dijimos al principio que renegaban de Dios, que no querían nada con Dios, para nada, nada con Dios, fueron guiados hasta llegar al punto donde ellos están ahora. ¿Quiénes lo guió? Los espíritus malignos. Ellos no me daban cuenta de eso. ¿Cuánta gente no habrá así, Dios mío? Millones, guiadas, dirigidas, orientadas por los espíritus malignos. Porque el que no está contra Dios, el que no está con Dios, ¿con quién está entonces? ¿Quién ocupa el lugar en ese corazón? Bueno, dice aquí, sigue diciendo el sacerdote, porque el sacerdote le está narrando a ellos, a Roger y a Rolando, le está narrando lo que pasó mucho antes de que ellos llegaran a la casa. Fíjate que ya estaba todo planificado para ellos. Llamé al hombre de inmediato porque la cosa se iba a tronchar. Ese plan que tenían los espíritus malignos para Roger y para su amigo se iba a tronchar. Y dice él que llamó de inmediato y antes que tuviese la oportunidad de decir algo, me dijo George, el señor que los llevó a la casa a ellos, me dijo George que había pedido permiso para traerlos a ustedes y a su amigo a una sesión de alabanza. Y como él le había negado ese privilegio, por supuesto, yo le transmití los deseos del consejero jefe. Luego hice una llamada a George para decir que sería un placer tenerles a ustedes con nosotros. Como puedes ver, el maestro tiene gran aprecio por cada uno de nosotros, así que deje de subestimarlo. Eso le dijo
el sacerdote satánico, a Roger. Al regresar a casa, pasé una noche más casi sin dormir. La conversación con el sacerdote no dejaba de pasar por mi mente. Una noche, mi amigo Rolando tuvo que trabajar algunas horas extras y no tenía tiempo para llamarme antes de que yo saliese hacia la reunión. Ellos tenían todos los miércoles culto en esa casa de adoración. En el tranvía, cuando él iba a casa, tuvo la idea de que si fuera directamente a la reunión, no llegaría demasiado tarde. Decidió hacer una conexión en la esquina de la calle, en la calle de San Catherine con el Boulevard Loren. Y de ahí hacer una llamada telefónica para mi casa, la casa de culto, para poder decir a Roger que él iba a llegar un poco más tarde. Recuerden que en esa época no había ni celular, ni teléfono móvil, ni internet, que todo se hacía a través del teléfono con una operadora y todo aquello. O sea que las llamadas, las conversaciones telefónicas eran un poquito así, ¿verdad? Todavía había en esta época, o años 80, por ahí la operadora, que todo eso, nos recordamos de estas cosas. Dice que también, pero se había olvidado del número del teléfono en la casa. Si tan solo pudiera recordar la dirección, le pediría ayuda al operador. Sacó del bolso un cuaderno y un bolígrafo, pero por más que intentaba, no podía visualizar el número del edificio que él había visto tantas veces, que era donde vivía Roger, para decirle que iba a llegar tarde, y no se acordaba del número del teléfono de la casa de Roger. Entonces, tenía un lío ahí. El caso es que, ¿cuál no fue su sorpresa al murmurar para sí mismo, diciendo, me gustaría que los espíritus me ayudaran? Entonces, una fuerza invisible movió la pluma en su mano, escribiendo no solamente el número del edificio, sino también el nombre de la calle con una hermosa caligrafía. Él estaba encantado con esa hazaña hasta que el operador informó que el número no estaba en la lista de teléfono. Le dieron la dirección, pero el número no estaba. Ya verán ustedes por qué. Mientras tanto, George y yo nos preguntábamos qué habría pasado con nuestro amigo. Entonces, George tuvo una idea. Vamos a pedirle a Gerardo, el vidente, que encuentre a Rolando. ¡Wow! ¡Qué interesante! Un GPS, ay señor, me perdonen que me rían, pero bueno, ¿qué GPS? Pero bueno, le iban a pedir a un vidente, a uno de esos adivinos o que veían cosas, que dijera dónde era que estaba Rolando. Después de unas palabras de encantamiento, Gerardo, cerrando los ojos y colocando los dedos en su frente, dijo, veo a Rolando que acaba de entrar en la tienda de cigarros United, en la esquina de San Catherine con el Boulevard San Loren. Ahora él está hablando con el operador. Él quiere nuestro número, pero se le dijo que no estaba en la lista. Con la ayuda de mi espíritu familiar, voy a transmitir a él un pensamiento. Ah, él ya lo ha recibido. Uy, qué rápido. George, él está telefoneando. Manténganse cerca para responder porque él va a pedir para hablar con usted. George fue con el aparato a otro lado de la sala y luego que sonó, alguien respondió y dijo que la llamada era para George. Cuando Rolando llegó, él estaba encantado con su experiencia con los espíritus. Él nos mostró este pedazo de papel con una escritura bellísima. Y Rolando estaba tan fascinado con la escritura que él dijo, la voy a poner en un cuadro, porque eran unas letras preciosísimas las que le escribió el espíritu, la dirección esta y todo aquello. Pero quiero que sepan que el enemigo no puede adivinar la mente, ni puede meter, o sea, no puede adivinar los pensamientos. Es que los espíritus son los que hacen ese trabajo en poniendo ideas y supuestos mensajes
en la mente de las personas. Unos mensajes, bueno, ya ustedes más o menos se imaginan. Entonces, dice aquí, ¿por qué el espíritu no me dio el número de teléfono junto con la dirección? Dice, le responden, porque usted no lo pidió. Respondió un hombre, hágase de acuerdo a su fe. Ojo, oye, hágase de acuerdo a qué? A su fe. La experiencia de esta noche es un juego de niños comparado con lo que los dioses tienen en mente para ustedes dos. Pero hay que tener fe en los espíritus y esperar grandes cosas de ellos. Es necesario dar testimonio algunas veces del poder y la inteligencia de los espíritus en acción. Y así creo que podrán ejercer una cantidad suficiente de fe hacia ellos para que los puedan ayudar de una manera más grandiosa. O sea, que ellos también exigen fe en ellos. Tener fe, creer en ellos. Oye, eso. Eso da hasta risa. No, es tremendo esto, Milán. Fíjate cómo utilizan la palabra de Dios y se la aplican cuando les conviene. Es tremendo. Tal vez 2 o 3 semanas más tarde, cuando Rolando y yo fuimos a esa hermosa casa, el sacerdote satanista nos saludó y nos dijo, esta noche, y aquí quiero que presten atención, que voy a ver si mi hija me pasa la computadora, porque yo quiero compartir con ustedes unas cositas que tengo del libro Conflicto de los Siglos, para que ella me la ponga por aquí. Esta noche serán testigos de una de las sesiones más interesantes. Un viejo conocido mío está de visita en la ciudad. Él es un destacado profesor de historia, historiador en el sentido más amplio, y se ha asociado con algunas de las universidades francesas más importantes. Su conocimiento de detalles fascinantes de historia le ha hecho destacar en su área, o mejor dicho, los espíritus lo han engrandecido. Le han dado muchos acontecimientos desconocidos en la historia. Esta noche, a través de un medium, se dará a conocer muchos detalles de las campañas militares de Napoleón Bonaparte. En este momento, el profesor está haciendo, ponme la anterior primero. En este momento, el profesor está haciendo sus devociones en la sala de adoración. Mientras tanto, permítanme decir lo que va a suceder. Eso es lo que le dice el sacerdote a ellos. Le está explicando lo que va a acontecer acerca de lo que el profesor de historia le va a hablar acerca de Napoleón Bonaparte. Vean ustedes aquí. Y ahora le voy a leer una cosita muy interesante, pero miren qué dice. Dame rapidito para poderle decir. Dice aquí que acomodándonos, escuchamos con atención la explicación del sacerdote acerca de lo que será la sesión tan interesante. Un medium en trance, oiga bien cómo es que va la cosa aquí. Óigame bien, porque aquí lo que va a pasar ahora es un poco espeluznante, pero yo la voy a narrar. Dice que un medium en trance permite que un espíritu entre a su cuerpo, teniendo el control total de sus facultades físicas y mentales. Se convierte así en un medio para que el espíritu se comunique con los seres humanos. En el pasado, cerca de 6 a 12 espíritus entraban en el cuerpo del medium en trance, en diferentes momentos. Un espíritu puede conocer los detalles de algunos puntos de la historia, pero pueden carecer de información en otros aspectos. Otro que estuviera presente e involucrado con los acontecimientos en un momento específico, entonces puede tomar el lugar de la primera
del lugar del que estaba antes. Los espíritus son tan precisos que pueden reproducir no solo las palabras, sino el tono y cualidades de la voz de la persona que están citando. Yo espero que se haya entendido esa parte que he leído. Son una persona, son poseídas y los espíritus le hablan a través de ellos con incluso la voz de esa misma persona. Por ejemplo, si van a hablar de Napoleón Bonaparte, pues con la voz de Napoleón Bonaparte era que le iban a transmitir el conocimiento que ese señor historiador tenía. Así sí es bueno, porque nosotros tenemos que limitarnos, ¿verdad? A los libros. Ay, Dios mío, pero tampoco sabe. Oye, yo me voy un poquito más para allá. Milagro que estudió sociología y historia y todas esas cosas. Esos libros fueron escritos por historiadores, pero uno no sabe, señores. ¿Quién inspiró parte de esa historia? Ay, Para ay, que ay. usted vea que las personas que escriben manipulan toda una generación. Ay, tremendo. Tremendo. Yo me sorprendí cuando leí eso. Óyeme, es tremendo esto, porque nosotros no sabemos, nosotros estamos dando historia historia de la humanidad. Todo ese conocimiento de historia que están plasmados en los libros, y hay grandes historiadores como ese señor que daba clases en Francia, en las mejores universidades, eran los espíritus que le transmitían a ellos. Porque claro, ¿cuántos millones, perdón, millones no, miles de años no tiene el enemigo aquí? Exacto, es el historiador por excelencia, él se conoce la historia de todo el mundo. Como un dedillo, con lujo de detalles, con lujo de detalles. Y no se la puede transmitir a otros que estén interesados también y que hagan negociaciones con ellos. Y se sabe la Biblia de pío a pa. Exactamente, sabe todo, mi hermana, todo. Es tremendo. Tremendo. Entonces sigue diciendo, momentos después, el sacerdote satanista salió para ver si su amigo ya había terminado de sus devociones, porque antes de él pedir esa ayuda, él primero iba a la sala de adoración, donde estaban todas las fotos de los demonios, pero fotos bonitas, no son fotos con cacho, no. Nosotros explicamos cómo eran esos cuadros, eran hombres elegantes, bellísimos, y cada cuadro tiene un altar. Ellos iban ahí, quemaban incienso, decían unas oraciones y hacían unas cuantas cosas allí en esos altares. Una vez que él terminó, entonces ellos iban a pedir el favor que querían. Entonces dice, el sacerdote presentó al historiador visitante a la asamblea y pidió 6 voluntarios para que pasen al frente. Los espíritus eligieron de esos 6 a uno de ellos para servir como su canal de comunicación para esa noche. Los 6 individuos se colocaron de pie delante del sacerdote, que invocó a los dioses para que manifestasen sus grandes poderes para nosotros. Los dioses son espíritus de demonios. ¿De acuerdo? Esos son esos dioses. Dice también que invocó para nosotros, haciendo con lo que los espíritus que había dirigido y prestado asistencia a Napoleón, espíritus que habían dirigido y prestado asistencia a Napoleón Bonaparte durante sus campañas militares, revelasen los detalles requeridos por el historiador visitante. Este señor quería conocer algo más de Napoleón Bonaparte, ya sabía la fuente de información y fue precisamente allí a buscar esa información. Y habían espíritus de demonios que habían trabajado y asistido a ese general tan conocido en la historia, que yo le dije a Rodolfo que me pusiera una foto en pantalla, si es posible, Rodolfo, porfa, para que veamos todo a Napoleón Bonaparte, quién era que lo dirigía, quién era que lo asistía,
quién era que le ayudaba en todas sus campañas. Yo tengo aquí en el libro Mente, Carácter y Personalidad, en la página 291, ejemplos tristes de la historia, un pequeño párrafo que dice: el carácter de Napoleón Bonaparte recibió una gran influencia por su educación infantil. Algunos instructores desacertados inspiraron en él el amor a la conquista, formando ejércitos simulados de los cuales él era el comandante. O sea que desde muchachito la educación que recibió fue muy fuerte. Fue terrible y ejerció una influencia muy grande en él. Entonces dice aquí: así se estableció el fundamento de su carrera de lucha y efusión de sangre. Si él mismo cuidado y esfuerzo estuviera empleado para hacer de él un buen hombre, infundiendo en su joven corazón el espíritu del evangelio, cuán amplia y diferente habría sido su historia. O sea que ya este muchacho, este señor, desde niño, a través de la educación, cuán importante es la educación, señores, que le damos a nuestros hijos, a nuestros niños. Qué influencia tan poderosa ejerció de manera negativa en la vida de Napoleón. En la vida de Napoleón Bonaparte. Entonces, no quiero que se me vaya esta cita que tengo aquí. Sigue diciendo aquí que, vamos a seguir avanzando, que este capítulo es un poco largo y es fraccionado, así que vamos a ir casi terminando. Mientras que el sacerdote hacía un pequeño ritual, un espíritu entró en el cuerpo de uno de los hombres y comenzaron a hablar. La voz tenía un acento francés, parisiense, y un tono que llamaba mucho la atención. Oye eso. O sea que la voz que estaba hablando era una voz imitada, claro está, de Napoleón, imitando la voz de Napoleón. El espíritu nos dijo que él era un consejero jefe, especializado en asuntos militares. Oh, ahora yo me entero que el enemigo tiene en su estrategia ángeles malignos que son específicamente, están allí para asuntos militares. Eso significa que no trabajan a lo loco. No. Los únicos que nosotros sí. Nosotros Exacto. sí, pero él no. Tú te das cuenta, o sea, que hay un grupo de ellos que están específicamente trabajando en el área militar. Por eso es que entendemos ahora muchas cosas. Nos llega a la mente todo lo que los acontecimientos y todo lo que pasa en este mundo. ¿Quién está realmente detrás? Dice aquí que con jurisdicción, oye, este consejero jefe, este jefe grande, tiene jurisdicción sobre legiones de espíritus. Considerando que la cuestión era demasiado compleja, necesitaría 2 hombres más aparte de los cinco para que sirvan como canales a los espíritus. O sea que tremendo, señores, miren. Los 2 hombres temblaron un poco, no digo yo, ¿verdad? Temblaron un poco. Sus ojos se cerraron y los espíritus sugirieron que les llamásemos a ellos Alfonso y Remy. Los ojos del hombre poseído por el consejero jefe permanecieron abiertos sin moverse y sus párpados no se cerraron durante unos 45 minutos. El sacerdote se volvió hacia el historiador y dijo: los dioses están honrando sus peticiones. El visitante se levantó con su sujetapapeles y una pluma en la mano. En primer lugar, elogió a los espíritus, reconociendo que en el pasado ellos le habían dado informaciones que ayudaron a convertirse en uno de los más grandes
en el campo del conocimiento. Por algunos minutos hablaba con los espíritus, dirigiéndose a ellos como el señor Remy y el señor Alfonso y el señor consejero. Entonces él hizo pregunta tras pregunta y las respuestas llegaron sin vacilación. El hombre con su cuaderno en la mano, su bolígrafo, iba haciendo preguntas y ellos le iban respondiendo y le iba escribiendo y escribiendo. En un momento dado de la entrevista se refirió a una conversación que tuvo lugar entre Napoleón y uno de sus comandantes. El consejero jefe dijo que sería preferible que Remy y Alfonso respondieran el diálogo que se produjo entre los dos hombres con el fin de ser más precisos. Las voces cambiaron por completo, como si dos personas diferentes estuvieran hablando. Es decir, este historiador rebuscaba bien en la historia hasta una conversación que tuvo Napoleón con su general. Bueno, yo no sé si fue con Berthier que tuvo con el general Berthier, no lo sabemos, pero fue con uno de sus generales que tuvo esa conversación. Este historiador quería conocer esa conversación. Fíjate tú, hasta eso quería él. Y esa información se la proporcionaron. Volviéndose hacia George, le dije, esto es fantástico. Con una sonrisa, George respondió, si usted piensa que es impresionante, espere hasta que pueda escuchar a los espíritus reproducir las voces de personas que usted conoció y sabe que están muertas hace tiempo. Eso sí que hace abrir la boca. Dice el historiador, habiendo recibido respuesta a todas sus preguntas sobre la proeza militar de Napoleón Bonaparte, dijo al consejero jefe que necesitaba de información adicional acerca de un discurso. Pero yo voy a hacer un stop aquí y me voy a ir al conflicto de los siglos, donde dice conflicto de los siglos, no, esto está en Maranata, la matutina Maranata, que habla acerca de los personajes históricos presentes en el juicio. Y hay una cita del libro de Isaías que ustedes me van a permitir que les lea, porque a mí me impresionó mucho esta cita de parte del Señor. Tremendo lo que el Señor manifiesta aquí en Isaías, capítulo 45, verso 23, dice lo siguiente. En el verso 23 dice, por mí mismo hice juramento de que de mi boca salió palabra en justicia y no será, dice, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Eso dice Jehová, que ante mí se va a doblar toda rodilla. Todas rodillas de aquellos que se creen hoy muy grandes. Todas rodillas de aquellos que han hecho estrago en la historia de este mundo. Y aquí menciona personajes históricos presentes en el juicio. Eso está en el 2 de diciembre y dice, por mí mismo hice juramento que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Entre la multitud de los rescatados están los apóstoles de Cristo. Está el heroico Pablo, el ardiente Pedro, el amado a mi amoroso Juan y sus hermanos de corazón leal. Y con ellos la inmensa hueste de los mártires. Mientras que fuera de los muros, con todo lo que es vil y abominable, se encuentran aquellos que lo persiguieron, encarcelaron, mataron. Y allí está Nerón, monstruo de crueldad y de vicio. Puede ver la alegría y el triunfo de aquellos a quienes él torturó y cuya dolorosa angustia le proporcionara deleite satánico. Su madre está allí, la madre de Nerón, para ser testigo de los resultados de su propia obra, para ver cómo los malos rasgos de carácter
transmitidos a su hijo y las pasiones fomentadas y desarrolladas por la influencia y el ejemplo de ella produjeron crímenes que horrorizaron al mundo. ¿Dónde le doy Pati ahora? ¿Dónde le doy? Para subir. Allí también está, para subir un poco, allí también está el soberbio y ambicioso Napoleón, cuya presencia hizo temblar a reinos. ¿Quién estaba allí? Napoleón. ¿Dónde? En el último día del juicio, ese último y gran día del juicio de Dios. Allí también hay sacerdotes, prelados católicos, que dijeron ser embajadores de Cristo y que no obstante emplearon instrumentos de suplicio, calabozos y hogueras para dominar la conciencia de su pueblo. Allí están los orgullosos pontífices que se ensalzaron por encima de Dios y que pretendieron alterar la ley del Altísimo. Aquellos así llamados padres de la iglesia tienen que rendir a Dios una cuenta de la que bien quisieran librarse. Demasiado tarde. Ven que el omnisciente es celoso de su ley y que no tendrá por inocente al culpable de violarla. Comprenden entonces que Cristo identifica sus intereses con lo de su pueblo perseguido, y sienten la fuerza de sus propias palabras. En cuanto lo hicisteis a uno de estos pequeños, de estos mis hermanos, a mí también lo hicisteis. Todos los impíos del mundo están de pie ante el tribunal de Dios, acusados de alta traición al gobierno del cielo. No hay quien sostenga ni defienda la causa de ellos. No tienen disculpa y se pronuncia contra ellos la sentencia de la muerte eterna. Tremendo, mis amados. Tremenda cita esta del libro Maranata del 2 de diciembre. Voy a concluir, mis amados, con esta partecita aquí. Si ustedes quieren hacer algún comentario, abran los micrófonos y pueden o levantar, o no levanten la mano, que no le veo, pero abran sus micrófonos, así desean. Yo quería decir algo, Feli. Sí, adelante. Es con relación a lo que tú dijiste ahorita, que los espíritus dijeron que no aceptaba, que no le habían dado el número porque no lo habían pedido. Y al enemigo, por ejemplo, él tiene limitaciones. Es decir, la hermana White dice que él no puede instigar, pero no nos puede obligar a pecar. Nosotros tenemos que decidir pecar para él pecar, para él acusarnos. Por ejemplo, si él te pone una tentación de hablar mentira, él te puede poner ese pensamiento en tu mente, habla mentira, y te dice qué debe decir y todo. Pero tú tienes que decidir si lo vas a hacer o no. Exacto. Porque él no puede decidir por ti. Entonces, si nosotros le hacemos caso a él, él tiene todo el derecho de acusarnos. Pero por él ponerle un pensamiento malo, él no nos puede acusar por eso. Entonces, por eso es que él te dice a ti, mira, yo te estoy dando esto, ¿lo acepta o no? Como le dijo a Jesús cuando estaba aquí en la tierra, te doy todo. A él mismo Jesús no se salvó de él. Él le dijo, te doy todo si postrado me adorare, pero Jesús dijo no. Pero no porque él le mostró los mundos, él ya podía acusar a Dios. Jesús tenía que decidir aceptar eso. Exacto. Y por eso es que él te pregunta, antes de tu pecar, él te dice, mira, yo te voy a dar esto, pero tiene que hacer esto. Entonces nosotros que tenemos que decidir para él poder acusarnos, él tiene que preguntarnos. Si no nos pregunta, nosotros decimos, yo quiero esto, como tú dices a veces que nosotros nos ponemos en el mismo terreno de él para que él nos ayude a pecar. Pero no puede, nosotros tenemos que decidir, él no puede obligar. Exactamente, somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión si aceptamos o no. Mentira, porque él conoce, lleva miles de años estudiando a los seres humanos y nos conoce demasiado
demasiado bien. Y sabe cómo atrapar a cada persona y por dónde tirarle para que caiga. Y cogerle el área débil de cada ser humano. Exactamente. Claro que sí que la conoce. Por eso es que nosotros tenemos que estar, siempre mantenernos debajo de ese paraguas protector de Jehová. Continuamente. Claro, continuamente. No es un ratico. No es hoy sábado que fue a la iglesia. Es siempre. Que el Señor nos cubra, que el Señor nos guarde, nos mantenga ahí siempre de su lado. ¿No? Porque el ataque es duro y el ataque es más para nosotros. Porque por nosotros que va. Porque los que no creen, los que no quieren saber nada de Dios ya, eso están por ahí, ¿verdad? Digamos así. Y el Padre nuestro, Félix, el Padre nuestro dice, no nos deje caer en tentación, y casi nosotros no decimos eso. ¿Por qué? Porque Él es más poderoso que nosotros. Si nosotros no pedimos al Padre ayuda, fácilmente podemos decir que sí a cualquier tentación que nos ponga. Claro. Hay que pedir protección, como tú estás diciendo. Para que el Señor nos ayude, claro. Eso es continuo, Señor, esto es así. Continúa aquí esta partecita que este historiador quería conocer el discurso de un ex alcalde de Montreal. Yo le dije a Rodolfo que pusiera la foto de ese ex alcalde que fue de Montreal llamado, se llama Camillien Houdet. Es que yo no sé, perdonen mi pronunciación. Camillien Houdet. Este alcalde, mírenlo ahí en la pantalla, él quería conocer el discurso también de este señor sobre las gradas que conducen al Palacio Municipal. Él pronunció un discurso y este señor quería conocer ese discurso, justo antes de que Canadá entrara en la Segunda Guerra Mundial. El consejero jefe dijo que él y sus ayudantes no podían ayudarlo porque todas sus actividades se habían realizado en Europa, pero tan pronto como saliesen, otro consejero jefe tomaría su lugar y proporcionaría toda la información que solicitase. O sea que hay gente tan colocada en puntos estratégicos en este planeta. Trabajan uno en Europa, otros trabajarán en América, otros trabajarán en el Caribe, otros trabajarán en diferentes puntos, en diferentes áreas, están distribuidos. Los cuerpos de los últimos hombres elegidos como medium temblaron. Sus ojos se abrieron y con sus propias voces preguntaron por cuánto tiempo habían formado parte de las comunicaciones de los espíritus. El hombre que había sido ocupado por el consejero jefe, su cuerpo tembló un poco. Sus ojos se cerraron y abrieron de nuevo y otro espíritu dijo, es un placer asistirle en la revelación del desconocido. Yo estaba presente cuando el alcalde Holden Collins hizo su discurso contra el servicio militar obligatorio para los franco-canadienses, para las Fuerzas Armadas. ¿Qué te gustaría saber? El historiador reiteró su agradecimiento al consejero jefe por el liderazgo de los espíritus en su vida. Y debido al hecho de que no había ninguno de los presentes que pudiese taquigrafiar el discurso, circulan hoy varias versiones. ¿El noble consejero tiene algún modo para aclarar el asunto a nosotros? Tengo el placer de dar una reproducción palabra por palabra, porque como no había taquígrafo en ese momento cuando ese señor dio el discurso, no había, el discurso no estaba, no lo tenían a mano los historiadores. No lo tenían a mano y él quería tenerlo a mano. Y el espíritu le dijo que sí, que le iba a decir palabra por palabra qué fue lo que ese señor dijo en ese discurso. Entonces, dice aquí, lo que, ya voy a acabar, lo que siguió a continuación me dejó maravillado más allá de mi capacidad al explicar. Yo no podía creer, allí estaba una voz que oyera por la radio probablemente cientos de veces a lo largo de los años. Camillien Houdet era un político vehemente y controvertido. Nunca dudó en dar su opinión sobre alguien o algo. En la década de 1930 fue Camillien
tema candente para los medios de comunicación en la lengua francesa. Sus actividades como alcalde de Montreal constantemente se convertían en noticia. Las estaciones de radio grababan sus discursos y comentarios y lo difundían en varias ocasiones, por lo que era fácil reconocer su voz. Y ahora estaba escuchando aquella voz familiar, pero esta vez reproducida por un agente con espíritu demoníaco. Lo escuchamos como 20 minutos allí hablando al supuesto alcalde. Y miren qué interesante. Hace algún tiempo conté una experiencia a alguien. Esta persona me dijo que podría haber sido el espíritu o el alma fallecido de Camille que estuviese haciendo el discurso. En ese momento, sin embargo, Camille estaba vivo y con salud y murió el 12 de septiembre de 1958. Como dije, el espíritu demoníaco era una reproducción de la voz y las palabras del señor Fowler. Esa noche, mientras nos llevaba a casa George, menciona su creencia de cuando una persona muere, ella muere. Y cuando la gente dice mantener comunicación con los espíritus de los muertos, en realidad son espíritus demoníacos que están personificando sus seres queridos fallecidos. Y hasta aquí lo vamos a dejar. Hay segunda parte el próximo sábado. Pero fíjense que ellos mismos no creen en ese asunto de los muertos. No creen en eso. Ellos creen que cuando una gente se murió y se acabó. Como dice la palabra de Dios, el que muere no tiene parte ya en esta vida. Y él está convencido, claro, que son los espíritus demoníacos que hablan por esos seres queridos fallecidos. Así que, mis queridos amigos, yo espero que en esta tarde nos hayamos alimentado un poquito de todo esto y que esto nos ayude a seguir conociendo más el espíritu de profecía y la palabra de Dios. Nos anime. Realmente, este libro, la primera parte que tiene este libro, nos ayuda a ver el conflicto desde el punto de vista del enemigo. Como siempre le he dicho, ¿nos interesa? Pues sí, porque tú y yo estamos en medio. Ellos tienen su punto de vista y ya hemos visto aquí algunos de ellos. Así es que Dios les bendiga a todos, que tengan una feliz y bendecida semana en el Señor. Si alguien quiere hacer algún comentario más, puede hacerlo. El próximo sábado te invitamos para que no te pierdas esta segunda parte de este capítulo, Los Espíritus en Acción, porque aquí es que trae tela y tela de la buena. Aquí vienen ellos a darnos a nosotros adventistas del séptimo día. Así que no te lo pierdas. Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre de amor, gracias. Gracias le damos porque realmente, Señor, usted nos muestra a través de estos libros tan interesantes cómo opera el enemigo. Gracias le damos por eso, Padre. Le pedimos que en esta semana que ya empezó, su presencia nos acompañe, que en esta semana nos mantengamos bajo la sombra del Omnipotente y que en esta semana su presencia, Señor, guíe y conduzca nuestra vida cada día. Bendiga a cada amigo que se ha conectado. Que su Santo Espíritu continúe trabajando en ellos. Que su Santo Espíritu, Señor, continúe haciendo la obra en cada uno de nuestros corazones. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Ana, si alguien quiere decir algo, puede hacerlo. Amén. Dios les bendiga, mis amados. No se pierdan el próximo sábado. Está muy, pero que muy interesante. Nos vemos. Dios les bendiga grandemente a todos. Amén.